Digan conmigo, yo siento el abrazo de Dios. Pero así como si verdaderamente lo estuviéramos sintiendo. Yo siento el abrazo de Dios. Yo lo siento. No sé, pero ahorita que estábamos aquí en la alabanza y en la adoración, se sentía algo especial. Se sentía algo, no sé si ustedes lo lograron sentir, pero es un momento tan específico, es un momento tan delicado, que si nosotros no aprovechamos ese tiempo, ¿sí? Pues la verdad es que se pasa. Y por eso decíamos la palabra de la semana, lo que hablaba Josué, lo que le dijo Josué al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, cuando vean que el arca va, dejen lo que estén haciendo, dejen todas sus ocupaciones y vayan tras ella. Hay que disfrutar esos momentos en los que tenemos la oportunidad de entrar en la presencia del Señor, y debemos disfrutar porque es un momento, es un tiempo en el que nosotros vamos a dejar todo lo que traigamos arrastrando, ¿sí? Hay veces que, perdón, parecemos vagones o parecemos ferrocarriles. Hay un ferrocarril que le llaman el shuttle, el tren shuttle, que es un ferrocarril que carga, nada más, arrastra 110 vagones, ¿sí? Arrastra 110 vagones. Y a veces así estamos nosotros, como arrastrando 110 cargas que traemos atrás, de múltiples y de diferentes cosas. De la casa, del hogar, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los primos, de los hermanos, de los padres. Traemos tantas cosas arrastrando. Y bueno, este ferrocarril, este tren que arrastra todo esto, es un tren que no es un tren cualquiera, es un tren muy, muy importante, es un tren bastante bien armado, más o menos tiene un costo de entre 27 y 30 millones de dólares, una locomotora, para arrastrar tal cantidad de carga. Y a veces nosotros estamos así, la diferencia es que no somos esas locomotoras tan poderosas para estar cargando, ¿no? O sea, ¿qué va pasando? Que nuestra fuerza va disminuyendo conforme van pasando los días, van pasando las horas, los minutos, y nosotros seguimos arrastrando problemas, seguimos arrastrando grandes cosas, sin lograr entender que ya hubo alguien que con su vida pagó por todo eso. Hubo esa gran locomotora, ¿sí? Que fue Jesucristo, para que llevara todas esas cargas y todos nuestros pecados. ¿Nosotros qué necesitamos hacer? Declararlo y creerlo. Y les decía, este mensaje se llama Siento el abrazo de Dios, siento el abrazo del Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos habla, hay testimonios de muchísimas personajes que con su vida marcaron un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Claro que ustedes me van a decir, oye, pero es que nosotros ya somos gente distinta, eso pasó hace muchos años, y ahora pues ya estamos en otro tiempo. Efectivamente ya estamos en otro tiempo, eso pasó hace muchísimos años, pero el problema es que las cargas, las preocupaciones siguen siendo casi las mismas. O sea, seguimos o hemos seguido cometiendo los mismos errores, y por eso es que nosotros a veces estamos enfrentando situaciones que parecen que no tienen fin, situaciones que son complejas o situaciones que parecen que nos van a acabar, ¿sí? Que van a acabar con nosotros. Y lo que es más delicado, no solamente que van a acabar con nosotros, sino nosotros pensamos que van a acabar con lo que tenemos. Pero si lo que tenemos es a Cristo, tenemos el tesoro, el regalo más grande para seguir viviendo, no tenemos por qué preocuparnos por las cosas de este mundo. Las cosas del mundo se van a acabar. Y nosotros estamos trabajando en construir lo que no se ve, en construir una vida eterna. Y esa vida eterna, pues muchas veces no se nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos construyendo hacia el futuro. Nosotros debemos tener un pasado histórico. Lo que nosotros estemos haciendo hoy tiene que ser de historia para que nuestro futuro sea glorioso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nos invita precisamente a que encontremos esa vida abundante.
que encontremos esa vida abundante y que la podamos disfrutar, que podamos vivir esa vida abundante, no nada más de lo que ganamos trabajando, que es muy sano, muy saludable, que lo disfrutemos, sino que podamos tener una vida abundante en todas las áreas de nuestro existir, en todas y cada una de nuestras áreas. Entonces, nosotros tenemos que estar buscando y estar construyendo día con día esta historia que va transcurriendo. Ahorita lo que estamos diciendo ya es historia. ¿Para qué? Para que el futuro verdaderamente sea glorioso. Y una de las principales causas por las que nosotros empezamos a estar o estábamos alejados del Señor es la desobediencia. La desobediencia es algo que muchas veces, como lo vemos en el Antiguo Testamento, pues fue la principal causa de que el pueblo de Israel se estuviera alejando, apartando de Dios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecían. ¿Y cómo desobedecían? Pues Dios les había dado ya unos mandamientos, les había dado instrucciones para que ellos obedecieran, fueran fieles con lo que Dios les había dicho. Pero el pueblo desobedecía y se volvía a apartar del Señor. Y apartarse del Señor implicaba que Dios se molestara, estuviera desagradado y enviara su ira en contra del pueblo de Israel. Nosotros tenemos una gran ventaja, que ya a través de Jesucristo, ya la ira del Señor ya no viene sobre nosotros, porque Jesucristo es el mediador entre nosotros y el Señor. Entonces la ira de Dios ya no nos llega, pero sí debemos tomar el ejemplo de lo que hacía el pueblo de Israel para no cometer esos mismos errores. Y si los hemos estado cometiendo, pues vamos a tratar de evitarlo. La Biblia, decíamos, que tiene una solución para cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema está en la palabra. Y por eso decíamos, nos conviene estudiar, porque no es solamente estudiar la historia de la humanidad, sino es estudiar nuestra propia vida. Aquí en la Biblia viene nuestra propia vida descrita, pero hay que estudiarla pues para entenderla, ¿verdad? Entonces, vámonos al libro de un personaje que la mayoría de ustedes conoce, es bastante conocido, y el ejemplo pues se ha convertido prácticamente en una parábola la historia de su vida, ¿sí? Es un hombre que pasó por diferentes etapas, que vamos a ver, diferentes etapas en donde pues podemos hacer cualquier semejanza con cualquiera de nosotros no es real, ¿sí? Y este hombre se llamó Jonás, ¿sí? Se llamó Jonás. Jonás es una persona, es un profeta de Galilea, que en su tiempo, curiosamente, el pueblo de Israel, el reino de Israel estaba en armonía, ¿sí? Estaba en armonía, y él pues estaba tranquilo, viviendo, disfrutando. Y nosotros sabemos que cuando Dios tenía una instrucción, algo que le desagradara, Dios enviaba a un profeta. El profeta llevaba la voz del Señor, precisamente para declarar, para predicarle al lugar donde Dios le había ordenado que fuera. Entonces, Jonás se encontraba en Israel, se encontraba muy tranquilo, y Dios le da una palabra y le dice: quiero que vayas a una ciudad pagana porque se están portando muy mal, y quiero que vayas y que declares, ¿sí?, que les hagas ver su maldad que me molesta, y quiero además que tú vayas y les digas que se arrepientan, o sea, que lo que están haciendo mal ya no lo hagan, pero además que se arrepientan de lo que están haciendo. Entonces Jonás escucha la voz del Señor, y como misionero, buen misionero que era, dice: no, pues ¿cómo? Si estoy aquí muy a gusto, ¿cómo es que voy a salir a predicar? ¿No? Siendo que el Señor le estaba dando una palabra. Y él pues como que empieza a dudar, ¿no? Y dice: bueno, realmente tendré que ir. ¿Por qué Dios me está mandando a una ciudad pagana, a una ciudad que está fuera de las fronteras del reino de Israel? Si Dios es nada más Dios de nosotros, ¿sí? No es Dios de nadie más, es Dios de nosotros.
y entonces empieza a vivir un conflicto interno, obviamente sustentándose más en su propio pensamiento, en su pensamiento humano, que en lo que Dios le estaba diciendo. Y vámonos al libro de Jonás, vámonos al capítulo 1 y al versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí estaba la instrucción, estaba la orden y estaba la instrucción. Tienes que ir, dijo, levántate, levántate, ¿no? Yo no sé si estaba acostado, ¿no? Así en su zona de confort, porque el país estaba tranquilo, ¿no? Le dijo, levántate, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad pagana que estaba fuera de las fronteras de Israel. Dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás obedientemente se levantó. Se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová, de la presencia de Dios. Ahorita nosotros veíamos la palabra de la semana, que era Josué 3:3, donde dice, Josué les dice, cuando vean que el arca es llevada, síganla, porque ella las va a llevar por caminos que ustedes no conocen, ¿sí? Y además, mañana el Señor va a hacer grandes maravillas entre vosotros. O sea, el entrar en la presencia del Señor nos tiene que llevar a eso. Pero Jonás aquí como que entendió otra cosa y dice, se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, no solamente no quiso entrar, sino que además quiso retirarse. Y sabemos que Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Dios está en todos lados. Dios conoce y sabe ya cuál es nuestro siguiente paso. Ya lo conoce. Pero Él lo que está viendo, o sea, Dios lo que quiere es que nosotros le entreguemos sinceramente, íntegramente nuestro corazón. Que nosotros podamos establecer esa comunicación con Él de tal manera que nuestro corazón y el Señor puedan establecer una relación tan perfecta para poder escuchar su voz y entender lo que Él quiere. Entonces dice, lejos de la presencia de Jehová. No solamente se levantó, sino que se levantó, se fue, pero se fue. Dios le dijo, vete al norte, y él se fue hacia el sur. Aquí me acuerdo como cuando era niño que nos decían, oye, pues vete por las tortillas, ¿no? Y te ibas por las tortillas, camino por las tortillas y encontrabas a los cuates jugando ahí una cascarita. Y vente a jugar un ratito. Y, no, pero vente, hombre, un ratito. Y no. Entonces ya te ponías a jugar un rato, y luego llegabas por las tortillas y pues ya había o demasiada gente o ya había muy pocas tortillas, ¿no? Entonces, dice, lejos de la presencia de Jehová. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿no? O sea, no solamente desobedeció a Dios, sino que se fue a otro lado, sino que también plácidamente se tiró a dormir, ¿no? Dijo, no, bueno, pues ahí. O sea, ¿qué tanta era su coraje de lo que Dios le había pedido que hiciera, que no, se fue a dormir sin importarle lo que pasaba? Y el 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, vemos cómo la soberanía del Señor ya era conocida, inclusive por los paganos. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, ¿no? Y aquí vemos uno de los primeros, de las primeras reacciones de alguien que está enojado. No, pues ya, no importa, hagan lo que sea, ¿no? Él que está diciendo, me voy a suicidar, ¿sí? Mátenme, yo no tengo salvación, no quiero obedecer al Señor, no quiero obedecerlo, quiero morir, ¿sí? Quiero morir. Y aquellos hombres, el 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Entonces, pues Jonás dijo, ¿saben qué? Ya no se puede, yo me muero y ya, es mi culpa, yo ofrezco solucionarla a mi manera y va mi vida por medio, yo no quiero saber nada, tírenme al mar y ahora sí me muero. Y el 17 nos habla de que a veces nosotros tenemos planes y nuestros planes pueden ser planes que están en contra del plan que tiene Dios. Dios es el único que tiene un plan A. Él no tiene otro tipo de plan, tiene un plan A, porque su plan es perfecto. Y su plan se va a cumplir, su plan se va a cumplir. Entonces, este hombre pide que lo avienten al mar para morirse y zafarse del problema y de todo lo que traía encima. Pero Dios tenía un plan. Dice el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, ¿sí? Lo avientan y el pez se lo traga. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí es donde podemos ver la soberanía de parte del Señor. La soberanía de Dios, que ya tenía preparado algo que iba en contra de lo que el pensamiento humano de Jonás estaba pronosticando o estaba queriendo hacer, ¿sí? Se me tiran, me muero y se acabó. No, Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Y ese plan era que él siguiera vivo. Que él siguiera vivo. Porque dice que la obra que Dios inicia, Dios la va a concluir. Y este hombre era un profeta, conocía la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, adentro del pez, yo me imagino que para empezar el ambiente, pues ha de haber sido un ambiente medio complicado, ¿no? El darte cuenta que estás vivo, pero aparte, pues yo creo que el aroma no ha de haber sido muy... De por sí el pez tiene un olor fuerte. Ahora me imagino que el vientre debe ser un olor doble o triplemente fuerte, ¿no? Sin embargo, ya dentro del vientre del pez, como que Jonás recibió ese llamado nuevamente del Señor, ¿sí? Porque dice en el capítulo 2, dice, entonces, el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y vemos que Jonás era un profeta preparado, que conocía la palabra,
porque lo que oró, ¿sí? Dice el versículo 2, dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Sí? Aquí está Jonás orando el Salmo 18, versículos 5 y 6. O sea, conocía la palabra. Conocía la palabra. Y lo dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Sí? Me echaste a lo profundo. O sea, como si él no había pedido que lo aventaran al mar, ¿verdad? Dice, me echaste, porque luego así somos, ¿no? Oye, Señor, no me está yendo bien, pero tú me mandaste este castigo, tú me mandaste esta enfermedad, tú me mandaste esta maldición, y Dios no manda nada de eso. Dice que la maldición fue crucificada en la cruz con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz venció la muerte, la enfermedad, todo lo que el diablo nos trae y que nos vende, ¿sí? El diablo es maldición y Jesucristo es bendición. Entonces, todo lo que Satanás quiere traernos, con Jesucristo ya está eliminado, está cancelado. Pero nosotros necesitamos estar creyendo que efectivamente el sacrificio de Jesucristo en mi vida sirvió para cancelar todo pecado, para cancelar toda enfermedad, toda maldición, toda pobreza, toda mentira, toda infidelidad, todo lo malo que hay, todo pecado que puede existir, fue cancelado en la cruz. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí con Jonás, Jonás conocía la palabra. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y grábense esta frasecita. Y me rodeó la corriente. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí vemos cómo lo que pudiera parecer una situación complicada, de por sí ya era compleja, pero todavía se complica más, ¿sí? Lo avientan al mar, Jonás con la intención de morir, pero Dios dice que preparó un gran pez, y el gran pez se lo tragó. Dice, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, era el abrazo de Dios sobre este hombre, que lo estaba protegiendo. No quería que se muriera, porque su plan era diferente, su plan era distinto. Y este era el abrazo de Dios sobre este hombre. Y luego dice el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Las aguas me rodearon hasta el alma. El agua de la palabra, cuando nosotros le estamos entendiendo, nos llega hasta el alma, porque lo que trata es precisamente de renovar nuestra mente para que nuestra alma sea transformada. Dice, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y luego viene el Salmo 33. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Fíjense, era un hombre que conocía la palabra. Y si nosotros aquí tenemos un ejemplo de una situación complicada para este hombre, ¿sí? Al ver que no se murió, dijo, chima, fallé, ¿y ahora qué tengo que hacer? Se puso a orar, y se puso a orar la palabra, estuvo hablando la palabra. Entonces aquí el Salmo 33, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Sí? O sea, él ora la palabra, se acuerda de la palabra, la tiene en la boca, la tiene en el corazón y está orando. Y está clamando a Dios porque se da cuenta que su plan fracasó. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, la misericordia del Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y él ahí es donde ya le cae el 20. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y Dios responde la oración. O sea, el abrazo de Dios que recibió este hombre, lo vuelve a poner en tierra firme. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. O sea, recibe el abrazo del Señor.
ya que está consciente de lo que está haciendo, reconsidera su camino, su posición, y entonces Dios nuevamente lo vuelve a poner en el lugar donde debe estar, en el lugar donde necesita estar. Y viene el capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Ya nosotros hemos explicado que cuando en la Biblia se repite una palabra es enfatizar lo que Dios quiere hablar ahí. Entonces aquí Dios fue enfático con él, le dijo: levántate. O sea, ¿qué creen que estaba haciendo Jonás cuando estaba en tierra firme? Si le dijo levántate, o sea, debe haber estado acostado, ¿no? Acostadito, y bueno, voy a pensar a ver qué voy a hacer. ¿Y qué le dice? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente le repite Dios lo que le había dicho cuando lo llamó, ¿no? Levántate y ve a Nínive. El 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En la Biblia, cuando se habla de que son 3 días de camino, es que era un lugar lejano. O sea, que sí había que, exactamente, meterle al pincel, ¿verdad? Dice, y comenzó el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces Él les empieza a predicar, les empieza a proclamar la palabra y los empieza a animar, pero yo me imagino que era un ánimo no así muy amigable, ¿no? Haber dicho: arrepiéntanse, cochinos pecadores, arrepiéntanse, vuélvanse a los caminos del Señor. Y dice que hasta el rey escuchó el mensaje y todos se arrepintieron. El rey, dice que el rey hizo proclamar un mandato, o sea, un decreto, que no hicieran nada en contra de lo que el Señor estaba mandando, que los animales y los hombres no comieran cosa alguna, ni bebieran ni siquiera agua, ¿sí? Y que cada uno se convirtiera de su mal camino. Entonces, vamos al capítulo 4. Ya vemos aquí cómo Jonás primero desobedeció, luego cayó en Dios, lo abrazó, oró, Dios lo volvió a colocar para que siguiera con el plan que Dios ya tenía diseñado para él. Jonás empezó a cumplir con el plan, predicó, pues ya había hecho lo que Dios le había pedido. Entonces vamos al capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Sí? Imagínate. O sea, otra vez su enojo. Era un hombre tan, sí, iracundo, tan arrancado, tan atravesado, que la molestia, el enojo inmediatamente le hacía atentar contra su propia vida. Dice: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte
que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, todavía fue, se sentó, se acomodó y dijo: a ver, ahorita que empiecen a caer, que empiece a caer fuego del cielo, que empiecen a caer rayos y centellas para que se acaben con todos estos pecadores. Y entonces el 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, ¿sí?, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba, ¿qué creen?, la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Sí? Vemos aquí cómo Dios siempre está trabajando, Dios nunca descansa. Y Dios siempre que nos da una instrucción, que nos da una orden, lo mejor es que nosotros la llevemos a cabo, porque nos vamos a evitar muchos problemas. Uno de los principales problemas que decíamos del pueblo de Israel era que era un pueblo desobediente. Era un pueblo desobediente. Dios ya les había dado unos mandamientos, ya les había dado diferentes instrucciones para que ellos pudieran cumplir y seguir en esa relación de amistad con el Señor. Pero el pueblo de Israel, como se había dejado contaminar por los pueblos que le rodeaban, una de las instrucciones que Dios les había dado era: destruye todo el enemigo, destrúyelo, quítalo de cerca de ti. Pero el pueblo de Israel, con tal de seguir obteniendo tributo, o sea, de seguir obteniendo impuestos, de tenerlos sometidos, los dejaba vivir. Obviamente esto ¿qué relación creaba? ¿Sí? Una mezcla en donde pues dice la palabra que se conviertan a ti, tú que no te conviertas a ellos, ¿sí? Y ellos lo que hacían era tan fuerte la influencia que llegaban a tener sobre el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se convertía fácilmente y empezaba a adorar a dioses paganos. Entonces estaban desobedeciendo, el primer mandamiento que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres, ¿sí? Y una de las cosas que Dios más repudia es la idolatría de dioses ajenos. Dios no quiere que seamos idólatras, Dios quiere que seamos personas conscientes. Entonces este hombre no tomó en consideración, conocía la palabra, conocía la historia del pueblo de Israel, sabía que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, pero no quiso caminar en la dirección que Dios le había dado, ¿sí? Él estaba aislado, creyendo que la salvación exclusivamente era ¿para quién? Para los judíos, que todos los demás no tenían derecho a ser salvados, que todos los demás no tenían derecho a recibir lo que ellos estaban recibiendo de parte del Señor. Y a través de la aflicción, a través de esa aflicción en la que él incurrió, vino a conocer el abrazo de Dios, ¿sí? El abrazo del Señor. Nosotros, que pudiéramos haber sido los ninivitas, los que vivíamos en Nínive, a través de Cristo llegamos a sentir ese abrazo del Señor, ese abrazo de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo único a morir por nosotros.
Y ese es el abrazo, ese es el amor de Dios que tiene para nosotros. Nosotros a veces estamos anticipándonos, exponiendo primero lo que es nuestro pensamiento, el razonamiento humano, lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero Dios tiene un plan perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto que Dios nos pone en el camino es para que nosotros obedezcamos y sigamos sobre el caminar. ¿Sí? Hay un predicador que dice, obedece a Dios y olvídate de las consecuencias. Pues sí, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. A través de esta aflicción en la que él se encontró, cuando él pensaba que iba a morir, Dios le mandó un abrazo. Sí, le dijo, ven acá, hijo mío, no te vas a morir. No te vas a morir porque tu tiempo no ha llegado. Todavía tienes que hacer algo que va a bendecir tu vida. Después, ya cuando predicó y vio, se sentó a la orilla del pueblo a ver a qué hora se iba a destruir el pueblo. Dios le manda ahí una gran planta para que le dé sombra. Lo vuelve a abrazar del sol quemante, ¿no? Pero luego, bueno, se seca la sombra y ¿qué dice no, hombre, pues ya secó aquí, pues Dios, mátame, me quiero morir, ¿no? Y todo, a veces así somos nosotros, nuestro carácter. En una ocasión estábamos platicando porque decíamos que teníamos carácter muy fuerte. Nosotros en la casa teníamos carácter muy fuerte, pero entendíamos que era carácter fuerte porque gritábamos. Eso no es tener carácter fuerte. Una persona de carácter fuerte es una persona que sigue, que empuja. Es una persona que está determinada, que tiene pasión por alcanzar algo. Ese es carácter fuerte. El otro es ser un carácter gritón, ¿sí? O un carácter peleonero. No es un carácter fuerte. El carácter fuerte es aquel que resiste y sabe que a pesar de lo que está pasando, tiene el temple para empujar y seguir adelante. Que no se da por vencido a la primera de cambio. Ese es un carácter fuerte. Entonces vemos que este hombre tenía un carácter enojón. Era un hombre enojón, era un hombre voluble, era un hombre a lo mejor cómodo, y yo llego a pensar que hasta de cierta manera flojo, porque las dos veces que Dios le dice, ve, levántate y ve, quiere decir que estaba o sentado o acostado, ¿sí? Entonces vemos cómo este trato que Jonás tiene con el Señor es un trato que finalmente lo va transformando, porque se va dando cuenta primeramente de la soberanía de parte de Dios. O sea, él como profeta conocía la palabra y tan la conocía que vemos cómo en su oración se está refiriendo precisamente a los salmos del rey David. Él conocía perfectamente la palabra, pero lo que sí, su carácter era un carácter totalmente mundano. Él quería vivir en la comodidad, como muchas veces nosotros queremos. No es malo estar en la comodidad, no es malo disfrutar un buen sillón, no es malo disfrutar un buen vehículo, no es malo disfrutar unas buenas vacaciones, un buen descanso. No es malo cuando se ha trabajado por ello, pero primero tenemos que ser agradecidos con el Señor. Primero tenemos que darle gracias por lo que Él nos ha dado. Gracias por lo que Él está poniendo en nuestra vida para que nosotros podamos seguir fluyendo en la obra para la cual Él nos ha llamado. Pero a veces como que corremos en carriles distintos. Dios nos ha mandado que vayamos por aquí, pero nosotros nos vamos por acá. Y solamente cuando enfrentamos alguna situación, reconvertimos el camino para volvernos a meter en la dirección en la que Dios nos está llamando, que ya nos había pedido que siguiéramos. Por eso hay muchas veces tantos problemas en nuestra vida. Dios no nos manda un castigo, Dios no nos manda una enfermedad, Dios no nos manda nada. Dios es un Dios de bendición. Problemas, las enfermedades, las maldiciones, son de parte del diablo. Él es el trabajo del diablo. El diablo disfruta cuando nosotros nos estamos apartando de la dirección que Dios nos dio. Es un gozo para él. Pero él nunca nos va a recompensar con la recompensa más grande que tenemos de vivir la gloria eterna al lado de Jesucristo. Nunca. Por eso nosotros, viendo el ejemplo de este hombre, Dios le había dado una instrucción, le dio una orden y le dio una instrucción. Primero, ¿qué podemos concluir de la historia de Jonás? Primero, que era un hombre desobediente, ¿no? Ahí lo vimos en el capítulo 1, fue un hombre desobediente. Entró en aflicción. Al entrar en aflicción, que es la parte final del capítulo 1,
cuando se da cuenta del abrazo de Dios, entra en oración. Entra en oración. Después que entra en oración, ¿qué sucedió? Que fue liberado. Fue liberado para seguir con la obra que Dios le había pedido que hiciera. Al ser liberado, Dios le reconviene. Y nuevamente por segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás: levántate y ve. O sea, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre tiene una oportunidad para nosotros. Nosotros podemos caer y volver a caer y nos levantamos y confesamos: Señor, perdóname porque volví a caer en esto, volví a hacer mal esto. Dice que Él es un Dios misericordioso, es un Dios generoso. Dice que Él perdona nuestros pecados y seguimos adelante, seguimos adelante. ¿Sí? Es un Dios de oportunidades, es reconvenido. También vemos que Dios es un Dios poderoso, es un Dios poderoso. El hecho de poner ese gran pez, algunos dicen que es una ballena, era un gran pez, de poner ese gran pez que se lo tragara, que no se ahogara, que estuviera en el vientre. Solamente Dios es soberano para hacer cualquier cosa increíble a nuestros ojos, a nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que preocuparnos por hacer lo posible y Dios es el que está haciendo lo imposible, pero siempre y cuando nosotros mantengamos ese nivel de obediencia. Después vimos que quedó perplejo, confundido, molesto, se desmayó, pero Dios nunca lo dejó. Él quiso siempre apartarse de Dios y Dios nunca lo dejó. Dios siempre estuvo a su lado, siempre estuvo pendiente de lo que iba a suceder con él, porque Dios también ya sabía, y así está Dios con nosotros, ya sabe qué paso vamos a dar, pero Él lo que busca es que nuestro corazón le obedezca, que nosotros estemos en el camino que Él nos ha estado marcando. Y vemos también cómo al final la misericordia de Dios se va a manifestar en cualquiera de las situaciones que se estén enfrentando. Aquí Dios mostró misericordia para un pueblo que estaba sumiéndose, hundiéndose en el pecado. ¿Cuántas ciudades o pueblos no conocemos hoy que están hundidos en el pecado? Y cada vez es mayor el número de problemas derivados de vivir en el pecado, de no acercarse a Dios, de no acercarse al Señor. ¿Cuántos problemas no hay? Y Dios mostró su misericordia. Dice que eran 120,000 personas las que se estaban salvando, las que reconvirtieron ese camino de pecado por un camino de salvación. Nosotros, igual, Dios nos mostró su misericordia cuando envió a su Hijo, cuando Jesucristo vino precisamente para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, la salvación divina. Y si es cierto, nosotros vamos a poder caer y seguir cayendo, pero Dios nos ha llamado a que todos y cada uno de nosotros seamos ministros de Él. ¿Y cómo vamos a ser ministros de Él? Somos ministros porque nosotros somos discípulos de Él. No solamente somos convertidos, una cosa es ser convertido y otra cosa es ser discípulo. El discípulo es el que aprende, el que sigue estudiando la palabra del Señor, el que sigue tomando los ejemplos de Jesucristo, el que sigue hablando, dando las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el discípulo. Y eso es lo que busca Dios en cada uno de nosotros. Que estemos haciendo lo que estemos haciendo, lo podamos disfrutar, pero que seamos obedientes con lo que Él nos ha llamado a hacer. Que estemos predicando las buenas nuevas del Evangelio para que más gente pueda entender y pueda tomar ese plan de salvación. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es el trabajo que Jehová le mandó a hacer a Jonás. Pero igual, o sea, si vemos la vida de Jonás, pudiera ser el reflejo de la vida de cualquiera de nosotros. Cuando Dios nos ha mandado algo, nos ha señalado a hacer algo, y nosotros agarramos, como dicen, agarran monte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no estoy seguro de lo que voy a hacer, o no quiero hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Y sin embargo, Dios es fiel, Dios es misericordioso y sigue cubriéndonos, protegiéndonos, dándonos ese abrazo para que nosotros vayamos todavía reconsiderando nuestro caminar y sigamos confiando en Él de una manera plena, absoluta, completa. Hay que buscar esa presencia de Dios también, hay que estar en oración,
hay que corregir nuestro camino, hay que pensar, muchas veces decimos, oye, es que Dios no me habla. Pudiera ser que no dejamos que Dios nos hable. Hablamos tanto, pedimos tanto, que no permitimos que Dios nos hable. ¿Sí? Necesitamos liberar nuestros oídos, como decían, darle descanso, vacaciones a nuestra lengua, para escuchar la voz de Dios, para poder escuchar, para saber qué es lo que Él quiere de mí, cuál es su voluntad en mi vida, y ser obedientes con lo que Él quiere que hagamos nosotros. La misericordia de Dios, ese abrazo en Jonás, se mostró desde que Jonás se aventó al mar. Él iba dispuesto a morir, y muchas veces, no sé, pero algunos de nosotros a lo mejor hemos estado en ese límite, en el que deseáramos que nos tumbaran al mar para que el mar nos tragara. Pero hay que pensar que tenemos un Dios soberano, Dios de misericordia y generoso, que Él primero quiere que nuestra vida esté completa, que nuestra vida esté entregada a Él antes que nosotros perezcamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la salvación de parte de Jesucristo, porque ya tenemos una vida completa, una vida llena, que es nada más que nosotros estemos creyendo para poder tomar esa abundancia que Jesucristo vino a predicar. ¿Sí? Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Y cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, por tu profundo amor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te doy gracias porque podemos sentir ese amor, ese abrazo tuyo, Señor, en cada momento de nuestra vida. Y así como Jonás oró a ti, Señor, invocamos en nuestra angustia a ti y tú nos escuchaste. Desde el seno del Seol nosotros hemos clamado, pero tú nos has escuchado. A veces nos sentimos tirados en lo profundo en medio de los mares, pero nos rodea la corriente de tu amor. Todas tus ondas y tus olas, Señor, pasan sobre nosotros, nos cubren, porque son ondas y olas de bendición. Cuando hemos sido desechados, Señor, delante de tus ojos, por nuestro corazón, vemos en tu santo templo, Señor. Las aguas de tu palabra nos rodean hasta el alma. Aun y cuando estamos rodeados por el abismo y cuando las algas se enreden en nuestra cabeza, cuando descendimos a los cimientos de los montes y que la tierra echó sus cerrojos sobre nosotros para siempre, tú, Señor, nos sacaste de la sepultura, tú nos rescataste, Señor, a través de Jesucristo. Oh Señor Dios mío, cuando nuestra alma ha desfallecido, nos recordamos de ti y nuestra oración llega a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan, mas nosotros, Señor, con voz de alabanza te ofrecemos sacrificios. Señor, cumplimos lo que hemos prometido, porque la salvación es tuya, la salvación que tú nos enviaste a través de Jesucristo nuestro Señor, nos ha levantado, Señor. Nos has recuperado, nos has rescatado de ese sepulcro y hoy, Señor, estamos en tierra firme para seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio, para seguir obedeciendo, Señor, tu voz, para seguir obedeciendo el llamado que tú has establecido en la vida de nosotros. Gracias, Señor, gracias por darnos esta oportunidad, por habernos rescatado, Señor, del Seol, por habernos rescatado de la tumba. Te damos gracias porque hoy tenemos una vida distinta y queremos que esa vida siga siendo distinta. Por eso, Señor, el Espíritu Santo nos muestra que para hacer cosas diferentes tenemos que pensar de manera diferente. Y hoy estamos pensando, Señor, de manera distinta como pensábamos el día de ayer. Hoy vamos a hacer cosas diferentes, Señor, porque queremos alcanzar tu bendición, queremos llenarnos, Señor, de esa prosperidad, de esa abundancia que tú tienes para los hijos de tu reino. Y nosotros somos los hijos de tu reino, Señor. Somos esos hijos que buscamos, Padre, fervientemente, con pasión, el estar en tu presencia, para disfrutar esos momentos de amor, esos momentos de paz, de alegría y de gozo, Señor, que solo tú puedes traer a nuestros corazones. Queremos darte gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí reunidos, haber sido llamados a esta convocación, Señor, para estar delante de ti el día de hoy, para estar
clamando a ti, Señor, por las necesidades de todos y cada uno de nosotros, las cuales ya son conocidas por ti, Señor, porque sabemos que tú las suplirás, todas y cada una de ellas, Señor, por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabemos que tú suples, Señor, suples todas y cada una de nuestras necesidades, Padre, porque es tu placer, Señor, es tu agrado el ser un Padre misericordioso, el ser un Padre generoso, el ser un Padre que nos llenas de amor. Tu abrazo, Señor, lo sentimos todos los días, Señor. Te damos gracias porque tú nos muestras el camino de la verdad y de la justicia, porque fuimos injustos, Señor, pero hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y hoy, Señor, como hijos tuyos, como coherederos del reino con Jesucristo, estamos clamando a ti, Señor, porque la bendición se derrame sobre todos y cada uno de estos hermanos que hoy nos acompañan, Señor, porque ellos reciban, Señor, esa lluvia abundante de la bendición que tú traes para cada uno de nosotros, que sea recibida, Señor, de una manera sobrenatural. Que ese entendimiento que viene de lo alto llene nuestros corazones, nuestra mente, Señor, nuestra cabeza, para comprender que lo que recibimos viene de parte tuya, Señor, y de parte tuya recibimos exclusivamente bendición, que Satanás está bajo nuestros pies. Te damos gracias, Señor, gracias porque desechamos todo lo que no sirve, todo lo que no construye, todo lo que destruye nuestra vida, Señor, es desechado en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias porque nos quedamos con lo bueno, lo que construye, lo que anima nuestro corazón, con tu palabra, Señor, que llena nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te damos gracias porque hemos venido con alegría y con gozo, con una expectativa de entregarte a ti la primicia de la semana, Señor, que es este tiempo, para que tú bendigas el resto de estos días y podamos tener esas bendiciones, esas maravillas, Señor, que declaró Josué al pueblo de Israel cuando iban a cruzar el río Jordán. Las viviremos en esta semana, Señor, en tu nombre lo declaramos, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén.